Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los jueves, en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, no solo para el comercio e integración, sino para el desarrollo económico y social de los países, como es la infraestructura. Creo que actualmente la actual crisis que tenemos derivada de la pandemia ha puesto como nunca de manifiesto la importancia de la infraestructura. Hoy por hoy, por ejemplo, la conectividad, que es lo que nos permite teletrabajar y hacer lo que estamos haciendo ahora, estos webinars, sería imposible sin toda la infraestructura que se hizo previamente para que podamos hacer esto. Lo mismo pasa en términos de electricidad, la infraestructura de transporte, que permite que hoy podamos aprovisionarnos de los bienes que necesitamos en estos tiempos de confinamiento. Y está la importancia de la infraestructura en el manejo de la pandemia, que la gran mayoría de los países de la región lo han declarado como esencial, o sea, los servicios derivados de la infraestructura son servicios esenciales, de manera tal de asegurar la provisión de los mismos durante la pandemia. Pero la infraestructura no solo ha tenido un rol clave o está teniendo un rol clave en el manejo de la pandemia y en la atención a la emergencia sanitaria, sino que creemos que debe tener también un rol sumamente importante en la recuperación post pandemia, ¿no? En la agenda del día después. Y tal vez el desafío más grande que tenemos en América Latina y el Caribe es tratar de evitar los errores del pasado, en donde las crisis económicas nos dejaban un legado perdurable de baja inversión en infraestructura, lo cual hacía que tuviéramos bajos niveles de activos físicos y condicionaba nuestro crecimiento hacia adelante, y que esta vez, por el contrario, la infraestructura sea parte de la solución, o sea, que sea el motor del crecimiento y que nos deje como legado una mejor estructura de activos físicos que nos ayuden en el proceso de crecimiento sostenido. En este sentido, está claro que la inversión en infraestructura tiene un impacto directo sobre el crecimiento de los países, creo que no hay duda sobre eso, y también ese impacto no solo es el impacto directo de la inversión en infraestructura, sino también el efecto multiplicador que tiene sobre el resto de la economía, lo cual permite que tenga un impacto importante en el empleo y en la distribución del ingreso, algo que es clave en una región tan desigual como la nuestra. En particular, en los temas de comercio y de integración, que son los que más solemos tratar en estos diálogos, ya hemos discutido largamente la importancia de la infraestructura, o sea, los costos de comercio son muy altos en la región, comparados con Asia, por ejemplo, son más del 60% más caros que los costos del comercio en esa región, lo cual hace que la inversión en infraestructura y en facilitación comercial, o sea, el complemento a la infraestructura, sean sumamente importantes. Ahora bien, para achicar la brecha de infraestructura en América Latina, tenemos que invertir más y invertir mejor, teniendo mejores sistemas de planificación, trabajando de manera más eficiente, minimizando pérdidas y con una mejor regulación, y en particular teniendo en cuenta el actual contexto, que no es solo el contexto de la pandemia, sino el contexto que teníamos previo a la pandemia, donde se da una situación en la cual los consumidores tienen distintas expectativas, o sea, son más exigentes respecto a los servicios que quieren obtener de la infraestructura, el advenimiento de las nuevas tecnologías que impactan tanto en la demanda como en la oferta que se hace de los servicios de infraestructura, y la fuerte importancia del cambio climático. Entonces, en este contexto es que queremos dialogar hoy con alguien que sabe mucho del sector, indagar sobre la situación actual de la infraestructura, sobre qué hemos aprendido en los últimos años respecto a la forma en la cual los países invierten en infraestructura, y particularmente tratar de encontrar algunas luces sobre cuál puede ser el rol de la infraestructura post pandemia, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando con Tomás Cerebriski. Tomás es el asesor económico principal del Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y en esa función es el responsable de toda la agenda de conocimiento en materia de infraestructura del BID. Anteriormente trabajó en el Banco Mundial dirigiendo la preparación y supervisión de proyectos de inversión en el área de infraestructura,
Tomás es economista de la la Universidad de San Andrés en Argentina y tiene un doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Tomás, mil gracias por tomarte el tiempo para charlar con nosotros hoy. No, muchas gracias a vos, Pablo. Muy contento de poder participar en uno de estos diálogos. Bueno, Tomás, para empezar, quería darles un mensaje a la gente, ¿sí? Tomás es uno de los editores de la publicación insignia del banco de este año. A los que no conocen ese proceso, el BID tiene muchas publicaciones todos los años, hace mucho research, pero hay una publicación que es la publicación insignia, que de alguna manera resume el trabajo de 2-3 años en un tema particular. Este año fue infraestructura. Se llama de estructuras a servicios. Van a ver ahí en el chat del webinar que además de mandarnos preguntas, que está buenísimo, así se las pasamos a Tomás, está el link a la publicación. Les recomiendo que ingresen ahí, no solo porque la publicación está muy buena, sino también porque hay muchísimo material, están todos los background papers que se comisionaron para llevar a cabo la publicación. Entonces, yendo a ese punto, Tomás, la publicación tiene un título bien provocador, ¿no? De estructuras a servicios, ¿no? Tratar de alguna manera sugieren dejar de pensar la infra como estructuras y empezar a pensarla como servicios. ¿Qué implica eso? ¿Por qué se titula? Es así, Pablo. Esa es la idea central del libro, es cambiar el foco de infraestructura, es decir, de activos físicos, que es lo que asociamos inmediatamente a la infraestructura, por ejemplo, aeropuertos, carreteras, plantas de tratamiento de agua, torres de distribución de electricidad, a pasar a los servicios. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros como consumidores, vos y yo en nuestras casas, las empresas, lo que demandan son servicios. O sea, lo que nos interesa tener es agua y electricidad 24 horas por día, 7 días a la semana, en el caso de agua, que sea potable, que no tenga color, olor, que el servicio de transporte sea frecuente, seguro, limpio. Entonces, lo que realmente demandamos y donde debería estar el foco son en los servicios. A la gente realmente, siguiendo con los ejemplos, no le importa cómo es la cañería que trae el agua, el material de esa cañería, por dónde va, si va muy profundo, no profundo. Realmente lo que le interesa es recibir este servicio. Ahora, lamentablemente, en la conversación de política pública, el foco, la gran atención está en las grandes obras, en la construcción, en cuánto invertimos. En sí, los aeropuertos, ¿viste? Hay un nuevo aeropuerto acá, ahí, o una nueva carretera, y si es de 2 carriles, 3 carriles. Pero cambiando el foco nos permite ampliar la perspectiva y entender qué políticas pueden mejorar la provisión de estos servicios, que es lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, al ampliar la perspectiva y no mirar solo inversión en infraestructura, en activos, podemos estudiar cuál es el rol de las empresas. Es decir, si las empresas que prestan los servicios son eficientes o no, si innovan con tecnología, si atienden bien a los consumidores. También nos podemos enfocar, y principalmente esta es una invitación del libro, en la regulación. Tenemos que entender el rol de la regulación como determinante clave de la cantidad y calidad de servicios. Entonces podemos estudiar cuáles son los estándares de calidad que se fijan, cuáles son los precios, la estructura de precios, cada cuánto se cambian, cómo se cambian. Y algo muy nuevo, un tercer ingrediente, que es el rol de los consumidores, que está cambiando muy, muy rápido. Aquí viene un cambio muy importante que con un poco de suerte podemos hablar más adelante en la conversación, pero claramente esto es algo que está cambiando la organización y la provisión de los servicios de infraestructura. Entonces el mensaje es que tenemos, y que tratamos de transmitir en el libro, enormes oportunidades de mejorar los servicios
si en lugar de pensar solo en inversión en infraestructura y cómo están esos activos, nos enfocamos en la agenda del software, en el aspecto soft, que es regulación, comportamiento de las empresas que prestan el servicio y cada vez más comportamiento de los usuarios. Y esto, ¿por qué? Una razón principal es porque enfocarnos en estas dimensiones nos permite seguramente mejorar los servicios de una manera mucho más rápida y barata, eficiente. Gracias, Tomás. Súper interesante el enfoque. Nosotros solemos, cuando hablamos de los temas de integración, en general solemos decir que hay una parte de la integración que tiene que ver con como decías vos, con la infraestructura, que requiere en general mucho capital financiero, si querés, para que funcione, o sea, hay que hundir capital en eso, pero también hay una parte que es más soft, que lo que necesita es más capital político, ¿no? Entonces, creo que está bueno el approach este que hacen ustedes porque te permite ver todo, ¿no? O sea, ver desde la parte más hard, que responde más al financiamiento, hasta la parte más soft, que muchas veces para cambiar una regulación, ahí no necesitas tanto recursos financieros, pero sí un montón de capital político para poder hacerlo. Entonces, el political economy del proceso es súper interesante. Pero antes de entrar en detalle en eso, te quería preguntar sobre algo que hemos trabajado mucho acá en los diálogos estos y tiene que ver con lo que nosotros interpretamos que puede ser una oportunidad para la región, ¿no? O sea, acá nosotros hemos discutido con mucha gente que trabaja temas de política comercial, de integración y demás, y nosotros vemos que a nivel general en el mundo, post pandemia vamos a enfrentar una situación donde va a haber cierta tensión en las cadenas globales de valor, ¿no? O sea que hoy por hoy las cadenas globales de valor, que son, si querés, habían llegado a un nivel de globalización muy, muy grande, lo que estamos notando es que los países centrales en particular se están tratando de asegurar la provisión de sus insumos básicos más importantes y se están haciendo más regionales, ¿no? Entonces, en ese contexto, creemos que puede haber una oportunidad para América Latina para captar parte de esas cadenas de valor, o sea, para traer inversión a la región que permita, por un lado, atender el mercado regional, es decir, las cadenas regionales de valor, y también la idea de hacer lo que se llama reshoring, ¿no? De poder abastecer al mercado de Estados Unidos. Ahora bien, cuando uno habla con empresas y analiza las cadenas, está todo el tema de la estructura productiva de los países, las capacidades, de los costos, etcétera, y el de la infraestructura, ¿no? O sea, la región está preparada o no para recibir toda esa inversión que queremos atraer, sobre todo, como decías vos, en la infraestructura básica y en los servicios que brinda esa infraestructura. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que hay o no hay una chance para eso? ¿O dónde estarían los principales cuellos de botella? Mira, yo creo que empecemos con los datos. Si vos mirás los datos que comparan la calidad de la infraestructura, especialmente la que mide la calidad de transporte, costos logísticos, América Latina no está bien. Es verdad, y hay que reconocer que en la última década, y estos son datos del Foro Económico Mundial, la calidad de los servicios en América Latina mejoró un poco. Pero ¿cuál es el problema? Que las otras regiones en desarrollo mejoraron mucho más, aumentaron la calidad mucho más que América Latina y el Caribe. Es decir, en términos de servicios de infraestructura, América Latina está abriendo una brecha de competitividad respecto de otras regiones en desarrollo. Entonces, la tendencia esta que vos mencionás de relocalización de las cadenas de valor más cerca, más regionales, en términos prácticos, lo que va a resultar es en aumento de la demanda de los servicios de infraestructura, o sea, le va a exigir más a la infraestructura. Entonces, ahí vamos a tener problemas porque la región tiene muchas brechas, no invierte lo suficiente y entonces puede ser visto desde el lado de la infraestructura y los servicios, especialmente costos logísticos, que los costos logísticos en este nuevo escenario sean más altos
en la región, a pesar que la distancia sea más corta. Entonces, yo creo que realmente si esto ocurre, si la tendencia se da en la práctica, vamos a tener que trabajar mucho en la agenda de infraestructura, tanto el hardware de construir realmente lo que haga falta, pensando, planificando bien en función de este desarrollo productivo, pero simultáneamente y tal vez de manera más importante en los aspectos soft de facilitación comercial. Y no sé cómo lo ves vos, porque vos sos experto en esto, has trabajado mucho, es decir, realmente ahí la región está bien o no, y si mejorando mucho los aspectos del soft vamos a poder compensar, por lo menos en un corto o mediano plazo, las deficiencias de la infraestructura física. Sí, no, a ver, yo creo que la clave es poder acompasar una cosa con la otra, ¿no? O sea, claramente tenemos, la cuestión es cómo hacemos para ir de la mano, ¿no? O sea, claramente todo lo que tiene que ver con facilitación comercial, la región ha avanzado mucho en los últimos años, temas de instalación de ventanillas únicas de comercio exterior, de digitalización de procesos y demás, pero le queda un montón por hacer, ¿no? O sea que también tenemos mucho, mucho por avanzar, aunque no creo que una cosa compense la otra, para serte sincero. Yo creo que es importante avanzar en las dos brechas, ¿no? En la brecha que tiene que ver más con facilitación, como también en la brecha de la infraestructura. Creo que ambas cosas se complementan y pueden ir de la mano. Ahora, viendo, la primera reflexión que tengo es que es tremenda la tormenta que tenés ahí en Washington, como escucho desde acá. Exacto, hace 5 minutos hasta tengo miedo hablando de digitalización y conectividad que se caiga internet, porque es una tormenta increíble la que está cayendo ahora. ¿Sí? Bueno, vamos a ese tema, ya que estamos, antes que se corte, el tema de digitalización. Había, a ver, ustedes lo tratan bastante en el libro, esta idea de que la digitalización está cambiando todo, ¿no? O sea, tanto la oferta como la demanda. O sea, cambia las costumbres de alguna manera de la gente, los hace más exigentes, pero también cambia la provisión de los servicios, o sea que hay mucho que se puede hacer y imagino que eso también va a impactar en la forma de cómo se regula el mercado. ¿Por qué no nos contás un poco eso? ¿Cómo ves el rol de la Sí, digitalización no, total, este es un cambio que se viene tremendo, con mucha fuerza, más rápido de lo que creemos. Y es como vos decís, está cambiando. Por primera vez tenemos por el cambio tecnológico, un cambio tanto en la oferta, que va a ser muy disruptivo, tanto en la oferta como en la demanda de los servicios. Y siempre estas cosas son mejor mostrarlas con ejemplos. Y el primero que se me ocurre es Uber o Cabify, que son aplicaciones que existen gracias a la digitalización. Ahora, en términos prácticos, ha implicado un cambio tremendo en la oferta de servicios de transporte, un cambio muy rápido, muy repentino, que los gobiernos, especialmente los gobiernos de las ciudades, no estaban listos. Realmente una ola que los pasó por encima en países desarrollados y también en la región. Ahora, no solamente cambia la oferta porque entra un nuevo jugador a dar servicios de transporte para ir de un punto A a B, pero también la demanda, porque ahora la demanda puede reaccionar en forma muy rápida ante cambios en las condiciones de oferta de servicio. Y sabemos que estas aplicaciones cambian mucho los precios durante el día, la noche, si hay congestión o no. Han innovado y han introducido lo que es el pool, donde podés viajar con más gente, ¿no? Caminando hasta un lugar y después tomándote el servicio, digamos. Realmente es un cambio importante. Pero donde realmente está cambiando muy, muy fuerte también es en la electricidad. Pensemos cómo era hasta hace muy poco, y en realidad sigue siendo para la gran mayoría de nosotros, cómo es la organización del mercado de la electricidad. O sea, cada hogar consume de una forma que podemos decir pasiva electricidad, es decir, demanda toda la electricidad que necesita a un precio dado de un monopolio. De un monopolio que es la empresa distribuidora, que está regulada, a la cual se le fija
las tarifas y otras condiciones de servicio. Pero eso está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque cada vez más es más barato instalarse paneles solares en las casas, por ejemplo, o las empresas pueden generar su propia electricidad también con paneles solares o incluso con turbinas eólicas. Y entonces ahora, junto con esto, están pudiendo comprar pequeñas baterías para almacenar esta electricidad. Entonces, esta relación pasiva del consumidor no existe más. El consumidor se vuelve consumidor y productor al mismo tiempo, y por eso surge el término prosumidor, ¿no? Que combina el productor con consumidor. Entonces, los consumidores están pudiendo vender la electricidad que les sobra y que no quieren de nuevo a la red, o incluso ahora cada vez más a otros consumidores, directamente con plataformas virtuales. Esto, que en principio es muy bueno, también tiene amenazas muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque está rompiendo el negocio de las distribuidoras, que son negocios muy tradicionales, que llevan un montón de años, muy predecibles para los inversores también, y ahora se van quedando con una demanda totalmente nueva. Por ejemplo, un caso muy, muy particular es lo que está pasando en California. California aumentó muchísimo el porcentaje de energía que generan los hogares y también grandes parques solares. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo es que quienes se instalan los paneles solares, quienes están adoptando esta tecnología y pueden manejar y convertir el consumo y convertirse en prosumidores, son los hogares más ricos, ¿tá? Porque es caro comprarte los paneles, instalártelos, necesitas recursos financieros. Entonces, la empresa distribuidora le está cayendo mucho la demanda. Entonces, por el sistema regulatorio particular de California, toda caída en la demanda se compensa con un aumento de tarifa promedio. ¿Quién termina pagando esa tarifa promedio más alta? Los pobres, que no tienen acceso a esta nueva. Y un poquito más lejos, cuando crezca mucho más esta energía que se llama en términos técnicos distribuida, porque todos la generamos, va a poner en riesgo la financiación de la red. Nosotros no nos damos cuenta como consumidores, pero la red es fundamental. Mantenerla, expandirla cuando se necesita es clave para que todos tengamos servicios de electricidad. De alguna manera es como un bien público y esa va a haber que mantenerla. Y realmente aquí sí la regulación va a ser clave para encontrar un nuevo sistema tarifario para mantener ese sistema. Uno puede decir, vos podés pensar, bueno, esto queda lejos para Latinoamérica, faltan muchos años. Yo creo que no, creo que esta disrupción viene con muchísima fuerza y esa es una alerta que queremos mencionar o llamar la atención con fuerza en el libro. Pero más allá de estos ejemplos, para nosotros la digitalización, tenemos un capítulo muy interesante que trata la historia económica de las disrupciones en infraestructura y argumentamos que la digitalización es lo mismo que fue la máquina de vapor en la revolución industrial, ¿sí? Que gracias a la máquina de vapor el costo de transporte se redujo muchísimo y se achicó el mundo, ¿no? Entonces, el mensaje es que si la aprovechamos muy bien, la digitalización trae enormes oportunidades porque de alguna manera tenemos como una mina de oro entre manos, porque nos va a permitir reducir muchísimo los costos de producción, de los servicios, el costo de mantenimiento, y entonces nos hace mucho más eficiente la oferta, ¿sí? Porque bajan los costos, puedo manejar los datos como empresa proveedora, ser mucho más eficiente, pero también algo nuevo, muy nuevo, me permite manejar la demanda. Es decir, ahora por primera vez, gracias a la digitalización, podemos poner en práctica
mecanismos de lo que se llama respuestas de demanda. Es decir, en el día de mañana todos vamos a tener medidores inteligentes en las casas y los vamos a poder programar, entonces automáticamente el lavarropas o el lavaplatos, si los podés tener, los vas a programar para que se enciendan cuando la electricidad sea mucho más barata. Y eso ya se está haciendo con fuerza en Estados Unidos, está teniendo un impacto tremendo. A nivel de sectores que van más atrasados en lo que es la adopción de tecnología en infraestructura, como es el agua, la digitalización tiene un impacto potencial enorme. También, para darte algunas cifras, y ahí termino porque si no, hablo mucho en esto, es, no sé si sabés que las pérdidas de agua son del 40% en América Latina. Es decir, del agua que producimos, el 40% se pierde en la distribución hasta que llega a las casas y se consume. Eso es el equivalente, si les ponemos en dinero, si lo evaluamos, son 8.000 millones de dólares, que es la mitad de lo que invertimos por año en infraestructura de agua y saneamiento. O sea, es realmente un sector de una enorme ineficiencia, y ya tenemos la digitalización a través de sensores que se instalan, imágenes satelitales, permiten identificar las roturas, y en vez de tener estas imágenes tan frecuentes que en las ciudades, que viene una camioneta y te hace un pozo enorme y está las calles cerradas y el agua circulando ahí, ahora son intervenciones que a veces no hace falta ni romper las calles, y resuelven los problemas de las pérdidas. Interesante, Tomás. Te hago un follow-up de esa pregunta. Hay varias preguntas que han enviado sobre este tema respecto a, por un lado, cómo es el nivel de conectividad digital en América Latina, ¿no? O sea, qué tan cerca o lejos estamos de los países más desarrollados. Después hay un par de preguntas sobre cuál crees que tiene que ser el rol del Estado en esto, ¿no? Si es solamente el rol de regulador, o también tiene que tomar un rol más activo en la inversión, particularmente en estos temas de conectividad, ¿no? De conectividad digital. Yo, ahí en el libro tenemos un capítulo que trata estos temas, porque argumentamos que la digitalización, la infraestructura de conectividad digital va a ser el gran trampolín para todos estos cambios que describía. Entonces, es como algo necesario. No vamos a poder vivir sin infraestructura de conectividad digital y sin los servicios asociados. Eso quedó más claro que nunca ahora con la pandemia y la necesidad de, para muchos, los que pueden, trabajar desde la casa. Por América Latina, cuando ves los indicadores de Internet o de acceso a banda ancha, tiene rezagos muy importantes. Con cuidado esta conclusión, porque hay países que lo hacen mucho mejor que otros, hay una enorme heterogeneidad en América Latina, pero en promedio estamos mucho peor que la OECD, tanto en acceso a Internet como la calidad del servicio, me refiero a acceso a 3G, 4G. Ahora, aquí hay un problema importante también, que no es solo, cuando hablamos de conectividad digital, no hay solo un problema de oferta, sino, es decir, de tener la infraestructura, de que esté disponible, de que llegue a todos, sino también es la capacidad de pago de la gente. También documentamos que en muchos países, muchos en Centroamérica, por más que esté disponible los servicios de conectividad digital, la gente simplemente no puede pagarlo. Es un problema de capacidad de pago. Entonces, tanto en demanda como oferta, hay lugar a, de alguna manera, intervención del sector público, pero con muchísimo cuidado,
porque es un sector de un cambio tecnológico brutal, aquí la regulación muy centralizada que determina todas las condiciones de provisión de servicio tiene enormes riesgos de obsolescencia tecnológica muy rápido, y eso pasa para todos los servicios, el Estado es mucho más lento en reaccionar que el mercado. Por ejemplo, ahí también lo documentamos, y en esto yo no soy un experto, seguramente en la audiencia hay muchos más expertos que yo, pero mostramos que hay iniciativas privadas para dar conectividad, aún en zonas remotas, con globos. Eso lo está haciendo Google y Facebook, que realmente no quieren depender de los incumbentes, de las empresas que son dueñas de la infraestructura de conectividad digital, y dicen: yo quiero entrar al mercado porque es más barato, pues lo puedo hacer. Están construyendo por su cuenta cables submarinos que conectan distintas regiones, distintos países. Entonces, hay que tener cuidado con la intervención estatal. Por supuesto, donde sí se justifica cierta intervención estatal es en el objetivo de universalizar el servicio. Y ahí sí hay ejemplos en la región de programas con distintas características. Pienso en México, en Perú, en Chile, eso también lo documentamos en el libro, donde uno puede, por ejemplo, dejar que el sector privado sea el que prevé el servicio, pero uno licite por el menor subsidio para llegar con conectividad digital a aquellas zonas que hoy no están conectadas y que querés que estén conectadas, ¿no? Porque es sumamente importante. Ahora, del lado de la oferta, también, del lado de la demanda, tenemos también espacio para intervención estatal, pero con los instrumentos adecuados. Es decir, si hay un problema de capacidad de pago, podemos implementar sistemas de subsidios focalizados, aquellos que hoy no pueden acceder al servicio. Incluso se puede hacer un sistema también de negociación con los proveedores privados para minimizar el costo total de este subsidio, pero se puede llegar o facilitar el acceso del lado de la demanda. Entonces, sí hay lugar a cierto tipo de intervención, pero yo sería muy cuidadoso, y esa es la tendencia en el mundo, a evitar regular las condiciones de prestación del servicio muy estricta de precios, de calidad, como sí puede haber más lugar, aunque cada vez menos, como explicaba recién, para regular el agua o la electricidad. Realmente, si bien tienen características de servicios públicos parecidas y cada vez crecientes en infraestructura de conectividad digital, no son lo mismo y hay que tener cuidado con los instrumentos que se usan. Y por último, donde sí hay también lugar para un rol importante de la política pública es para la educación digital. ¿Sí? Aquí hay no solamente, y eso es clave, digamos, va avanzando la provisión de servicios, pero la pregunta es: ¿estamos listos para demandar eso como sociedad? Entonces ahí hay grupos vulnerables, gente que tiene mucha menos educación, en general grupos etarios que no están preparados para absorber todo el contenido digital con la velocidad que se va desarrollando, y ahí hay mucho rol para el sector público. Y en cuanto a la competencia, ese es otro ámbito de competencia, pero que se puede manejar con la política de competencia y un poco sectorial, es, que también lo decimos en el libro, es fomentar la competencia siempre que sea posible. Por ejemplo, asignando el espacio, el espectro, siempre que sea posible, y fomentando las licitaciones que sean lo más competitivas posible. Interesante. Cuando uno ve estas discusiones sobre infraestructura, es como que todo el advenimiento digital y lo que contabas de las nuevas tecnologías la hizo mucho más, ¿cómo decirlo?, dinámica de o flexible de lo que era antes, ¿no? Nosotros, me acuerdo que cuando uno estudiaba esto en la facultad decía: ok, la infraestructura son monopolios naturales, entonces regularlos uno tenía como el manual de cómo regular algo que cambiaba poco en el tiempo. Ahora bien, lo que estás explicando ahora es que esto cambia todo el tiempo, entonces
por ahí es como la fintech, ¿no? Si uno pone una regulación demasiado estricta, por ahí lo que termina haciendo es que no se desarrolle el mercado en lugar de hacer que se desarrolle bien, lo cual le pone una presión mucho más grande sobre la forma en la cual hablarlo. Te quería llevar a un tema que tocaste medio marginalmente, sobre todo lo tocaste respecto al agua, en relación a las pérdidas en la provisión del servicio, pero un punto que ustedes hacen en el libro que me resultó súper interesante, y es que calculan las pérdidas cuando uno invierte en infraestructura, ¿no? Entonces, ustedes dicen que por cada dólar que se invierte en infraestructura en América Latina y el Caribe, 0.35 centavos, o sea, el 35% de lo que invertimos en infraestructura se pierde, ¿sí? O sea, por ineficiencias, por mala preinversión, por mala ejecución o por sobreprecios y corrupción, lo cual es un montón de dinero. Entonces, quería ver si nos podías explicar un poco eso, o sea, cómo se calculan esas pérdidas y en particular qué podemos hacer para mejorar eso. Sí, mira, nosotros creemos que el número que vos mencionabas de 35% refleja bastante bien la dimensión de las ineficiencias. Y pudimos calcular, lo que presentamos son dos fuentes de ineficiencia. Una es de sobrecostos, es decir, y aquí las obras salen en promedio, cuestan en promedio 25% más de lo que deberían de alguna manera, y el otro 10% proviene de demoras en la ejecución de estos proyectos. Pero en realidad las ineficiencias son mucho mayores. Pero antes de ir a darte ejemplos de por qué las ineficiencias son mucho mejores, déjame decirte que hay que tener mucho cuidado, y esto lo hacemos un argumento porque creemos que hay que tener cuidado cuando hablamos de sobrecostos, y decir, cuidado porque no todos los sobrecostos están asociados a la corrupción y son malos per se. O sea, este sobrecosto de 25% es adicional a un sobrecosto natural, al cual llamamos natural, y que creemos que no necesario, que es el resultado natural de toda construcción de infraestructura. Construir infraestructura es muy difícil. Los proyectos son complejos y hay sobrecostos que son totalmente razonables. Por ejemplo, cuando empezás a construir un metro y te encontrás con caños de tuberías de empresas de agua, de empresas de electricidad que no están en los mapas. O cuando empezás a hacer un túnel y la geología, que uno la prepara y hace preinversión, pero hay veces que la geología es más complicada cuando entras 1 kilómetro adentro de la montaña, entonces eso es sobrecostos más altos o sobrecostos que se generan, y eso es esperable y no tiene que estar asociado de ninguna manera con corrupción, y muchas veces en el diálogo de política inmediatamente se asocia a algo que ha hecho mal quienes manejan el proyecto, y no es así. Pero bueno, hecha esta salvedad, creemos que las ineficiencias son mayores que esto 35%. ¿Por qué? Porque estas son ineficiencias una vez que estás construyendo los proyectos. Pero gran parte de las ineficiencias vienen de elegir los proyectos que no son los correctos, que tienen costos que impiden tener los mayores impactos en bienestar de la sociedad, en productividad. Otra fuente, una fuente que también mencionamos en el libro, es el uso de estándares viejos de construcción, y eso pasa muchísimo en la región. Tenemos ejemplos del sector de agua, en el cual vemos que muchas de las obras, al tener en promedio estándares viejos de ingeniería, sobredimensionan las obras. Y eso entonces nos da un valor de más o menos 15% de costo adicional de la obra, que es de construcción, y después un costo adicional de mantenimiento. Después hay otras ineficiencias, por ejemplo, cuando planificás mal el uso del suelo en las ciudades,
Eso pasa mucho en nuestra región. Se van expandiendo con estos barrios que van creciendo, que son periurbanos, más de bajo ingresos, pero también en el otro extremo de gente de altos ingresos. Va extendiendo la geografía de la ciudad, va bajando la densidad, y eso hace que sea la provisión de infraestructura mucho más cara, y entonces comparado con unas ciudades más densas, mucho más ineficiente. Y ahí te preguntabas cómo mejorar. Y acá te voy a dar una lista aburridísima de cosas para hacer, pero bueno, es lo que toca cuando hablas de estos temas. Uno, yo creo que el primero es que tenemos que planificar la infraestructura, digamos. Tenemos que tener planes de infraestructura, es decir, que se hagan con consenso en la sociedad, que no dependan de la administración de turno, y que de ese plan de infraestructura que nos dice dónde queremos ir, se desprendan los principales proyectos. Que se pueda construir un banco de proyectos, que es muy bueno porque da previsibilidad. Si cumplimos con la ejecución o la implementación de ese banco de proyectos, da previsibilidad a la industria de la construcción, que muchas veces es una industria muy golpeada por los ciclos tan pronunciados de nuestra economía. Es una industria muy intensiva en capital y la demanda fluctúa muchísimo y cambia no solo por el ciclo económico, sino por las prioridades políticas. Imagino que también te da previsibilidad para el financiamiento, ¿no? Exacto, muchas exacto. veces, Y eso, perfecto. Y después de eso podemos hablar. Pero no tenés el proyecto, digamos. Exactamente, exactamente. Otro tema segundo es invertir en preinversión, vos ya lo mencionaste, eso es clave, pero no se hace. No se hace en forma suficiente y es razonable. ¿Por qué? Porque invertir en preinversión es caro y además demora mucho tiempo, hace que demore el proyecto y va en contra de los ciclos políticos que quieren, y es entendible, ejecución rápida de los proyectos. El tercero que es muy importante para América Latina, es fomentar la competencia en el proceso de adquisición, fomentar la competencia de entrada de empresas de construcción, regionales, fuera de la región. Hay un montón de reglas que se van metiendo en los procesos de adquisiciones para cerrar los mercados a pocas empresas. Y la innovación. Es decir, acá, y por lo que hablamos recientemente de la digitalización, la construcción está cambiando rapidísimo, va a haber una revolución de materiales que viene con muchísima fuerza. Entonces, lo que deberíamos movernos es de unos procesos de adquisición basados en insumos que especifican los insumos, los ítems de construcción, a servicios. Y hacer licitaciones por desempeño. Y que el privado, que es el que innova muchísimo más y conoce las tecnologías y sabe cuál va a ser más costo efectiva, que sea responsable. Y sí, por supuesto, si la calidad no es buena, el desempeño no es bueno, no se le retribuye o se lo penaliza. Otro tema muy importante es priorizar el mantenimiento. Ahí es clave, y otra vez aquí la tecnología nos va a ayudar mucho. Nos podemos mover de un mantenimiento reactivo a uno predictivo. Hoy la tecnología nos permite anticipar las necesidades de los servicios de infraestructura. Hay muchos casos recientes para salir un poco de la infraestructura dura con las aerolíneas. Las aerolíneas, por ejemplo, en un vuelo reciben millones de datos por vuelo del funcionamiento de las turbinas. Entonces antes, hasta hace poco, las aerolíneas tenían que parar un avión muchísimo tiempo en forma preventiva porque hay desgaste de las turbinas, roturas. No, ahora van anticipando el nivel de estrés de los materiales de las turbinas en tiempo real, y eso baja muchísimo el tiempo que un avión está parado, por lo tanto el retorno a la inversión en un bien tan capital intensivo como un avión. Y después, por último, es
luchar contra la corrupción. Ese es un tema súper importante. Donde acá, por supuesto, tenemos que hacer mejorar las leyes, el cumplimiento de las leyes, todo lo que es la formalidad de los procesos judiciales, pero también hay mucho lugar, y es lo que marcamos en el libro, que un departamento de instituciones del BID ha desarrollado en los últimos años, son lo que ellos llaman intervenciones focalizadas, otra vez basadas en la tecnología, que lo llaman mapa inversiones, que ya están, son plataformas georreferenciadas, que ya están funcionando en Colombia, en Perú, en Costa Rica, y hay en todos los casos evaluaciones que muestran que el nivel de ejecución de las obras mejora mucho, los sobrecostos bajan muy, muy fuerte, porque todo el mundo puede mirar en la plataforma, en internet, cómo va el avance de obras, cuánto cuesta, ahí tienen acceso a toda la información, con fotos, videos, y eso mejora. Claro. Muy interesante. Tomás, te quería preguntar más sobre el futuro, ¿no? El post pandemia, pero hay un montón de gente que quedó enganchada con tu ejemplo de California, de los paneles solares, y preguntan si ya hay algún caso de solución del problema, ¿no? O sea, si conoces alguna experiencia de cómo hizo la regulación para atacar ese tipo de cosas, dado que hay varios que con distintos bemoles ven que puede pasar lo mismo en algunos casos de América Latina. La respuesta rápida es que no, hay muchos, esto viene, está todos los reguladores de electricidad, especialmente en las economías más avanzadas, están pensando esto. Es un tema que también le dedicamos mucho tiempo en el libro, y hemos hasta hecho simulaciones para un par de países, por ejemplo en Colombia. El desafío es hoy cómo funcionan las tarifas. Las tarifas de electricidad son lo que se llama volumétricas, es decir, crecen con el consumo, ¿sí? Mientras más consumís, más pagás. Entonces, eso estimula, por un lado, a la gente que puede instalar los paneles solares y eventualmente a desconectarse de la red. Porque ¿para qué estar conectado si puedo tener los paneles solares y con una batería, si es suficientemente grande, cumplo con toda la demanda que tengo? Y además, al subir, cuanto más consumís, más pagar, está desalentando una actividad que va a ser muy importante en el futuro y que no hablamos hasta ahora en esta conversación, que es la electromovilidad, que eso viene con muchísima fuerza. Entonces, y es lo que queremos, ¿sí? Queremos electromovilidad, queremos una matriz de energía limpia por los temas de cambio climático, para mejorar la calidad de aire de las ciudades. Pero este sistema de precios crecientes es incompatible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la estructura tarifaria para movernos a sistemas de precios fijos por la electricidad. Hacia eso se va, hacia un sistema que básicamente se cubran todos los costos fijos de la red, eso que decía que está en peligro de financiamiento, con una tarifa fija, y luego la gente pague más cuanta más capacidad use. Por supuesto, si usa electricidad en momentos de demanda más alta, pico, ahí sí se le tiene que cobrar un precio alto. Si las casas más grandes, que tienen varios aires acondicionados, entonces tiene un cargo de capacidad que también puede ser fijo, alto. Ahora, la pregunta que me podrías hacer vos es, bueno, pero cuidado, porque si hacemos costo fijo para todos, los pobres van a sufrir, van a pagar mucho más, y eso es injusto. Bueno, ahí entra la política pública de subsidios focalizados, en los cuales, a través de los múltiples sistemas de transferencias que ya tenemos, podemos identificar a los hogares más pobres que más necesitan, y ahí compensarles el costo fijo. Y ahí
La verdad los invito a leer, este es el capítulo 13 del libro. Tenemos unas simulaciones, un resumen del caso de Colombia, en el cual, sí, con números reales simulamos cómo sería el costo fijo y cómo la compensación a los más vulnerables. Pero hacia eso vamos. ¿Estamos listos en la región? No, para nada. Los reguladores no están pensando en esto y eso puede generar problemas hacia adelante. Bueno, interesante porque es un tema que, como decís vos, ¿no? Se viene y está bueno pensarlo con tiempo para la región. Ahora, llevándote a la post-pandemia y tratando de no sacarte más tiempo que prometimos no pasarnos de la hora. Eh, a ver, lo que se viene una vez que logremos pasar esta pandemia va a ser seguramente un periodo en el cual va a haber una fuerte recesión en la región, de hecho ya la estamos padeciendo, vamos a tener gobiernos con cuentas fiscales muy, muy estresadas, los déficits fiscales en toda la región están aumentando mucho, y con un montón de prioridades, ¿no? Algunas que van a quedar todavía de la parte sanitaria. Eh, y en ese contexto, de alguna manera hay que convencerlo de que inviertan en infraestructura, ¿no? Un poco con todo esto que venimos haciendo. ¿Por qué deberían hacerlo, no? Vos que trabajás en estos temas y que hablás todo el tiempo con los gobiernos sobre esto, ¿por qué crees que post pandemia los gobiernos tienen que focalizarse en la infra? Bien, yo creo que vos lo resumiste muy bien en tus palabras, en la introducción, las palabras iniciales. Es que el momento para invertir en infraestructura es precisamente cuando estás en una etapa de recesión y cuando tenés stock de capital muy bajo, que es el caso de América Latina, porque ha venido invirtiendo muy poco América Latina en infraestructura. Es una región que invierte más o menos 2,5% en los últimos años en infraestructura, que es más, la mitad o menos de la mitad que, por ejemplo, lo que invierte Asia. Entonces el stock de capital es muy, muy bajo y es justamente en estos momentos cuando el multiplicador de la inversión, es decir, el impacto en crecimiento por dólar que invertís en infraestructura es más alto. Además, es una forma de generar trabajo rápidamente. Nosotros tenemos una nota reciente y ahora vamos a sacar otra que mostramos cálculos para varios proyectos y calculamos que más o menos cada $1.000 millones de inversión se generan 30.000 puestos de trabajo, pero se podrían generar más dependiendo del tipo de inversión que haces y en una primera etapa, en esta etapa más recesiva de la pandemia, se podría enfocar uno en lo que se llama proyectos que ya están listos, shovel ready en inglés, que son típicamente proyectos de mantenimiento que además generan mucha mano de obra. Pero lo que creo que es muy importante resaltar es que no podemos, tenemos tener mucho cuidado, es con la recomendación de invierta más en infraestructura, en cualquier infraestructura, y no. Esta es la oportunidad para invertir en infraestructura que sea, por ejemplo, sostenible. Aquí ya no hay más excusas, los países tienen que invertir en infraestructura que sea compatible con la crisis de cambio climático que creo que hay un acuerdo generalizado. Ahora estamos viviendo la pandemia, pero es una crisis con impactos potencialmente mucho mayores y de largo plazo que la pandemia. Entonces, realmente, seguramente la gente que está participando escuchó en inglés, ahora se usa mucho este término Build Back Better, ¿no? Y eso se escucha mucho en la campaña electoral en Estados Unidos, en Europa, y eso no es más que realmente aprovechar la oportunidad ahora de si realmente se va a invertir en infraestructura, de invertir en infraestructura sostenible, compatible, mucho de energías renovables, de electromovilidad, pero también como conversamos antes, en infraestructura de conectividad digital. O sea, Tomás, entonces, yendo un paso más, ¿no? O sea, de alguna manera ya los convencimos de que hay que invertir en infraestructura, que es parte de la solución post pandemia para crecer, a pesar de que los presupuestos fiscales están muy estresados. Ahora, ¿cómo la financiamos? ¿Sí?
sobre todo en un contexto en el cual, como decíamos antes, los presupuestos públicos están muy ajustados, a pesar de que claramente hoy hay una liquidez en el mundo muy grande, producto de las políticas muy expansivas que se están haciendo. ¿Cómo logramos de alguna manera que esa liquidez pueda redireccionarse a la región y en particular en proyectos de infraestructura? ¿Qué tipo de estructuras financieras te imaginas para esto? Mira, yo creo que la respuesta rápida es el camino hacia adelante es atraer inversión privada a la infraestructura. Y porque yo puedo haber tal vez convencido un poco de que hace falta invertir en infraestructura, pero yo no soy optimista acerca de la posibilidad de que la inversión pública aumente mucho en América Latina. Y la razón, ojalá eso ocurra, ojalá los países se convenzan de estos impactos favorables, pero la historia nos juega en contra. La historia de América Latina muestra que en etapas recesivas lo primero que se corta es la inversión en infraestructura y aún en las etapas expansivas el gasto corriente ha crecido mucho más que el gasto en infraestructura. Por ejemplo, en los 2000, en la época del boom para gran parte de la región, el gasto público aumentó más o menos un 4 o 5%. De eso, el 85 o más por ciento fue aumento de gastos corrientes y solo se aumentó el gasto en infraestructura un 15%. Entonces, realmente la región tiene una historia complicada de inversión pública en infraestructura y empezamos mal. Si ves los datos, desde el 2013 para acá, la inversión pública en infraestructura cae en forma ininterrumpida. Entonces, lo que tendríamos que hacer es atraer inversión privada, pero ¿cómo hacemos para atraer inversión privada? Y lo que requerimos es realmente un compromiso político. Acá no van a venir por bondad o por milagro. Aquí la inversión privada de infraestructura va a ir cuando los riesgos son aceptables, su nivel es manejable. La condición sine qua non necesaria es una macro ordenada. Si no tenés una macro ordenada, olvídate, ¿no? Si el riesgo país es alto, es muy difícil poder financiar un proyecto de infraestructura. A nivel sectorial, la manera de reducir el riesgo es teniendo marcos regulatorios estables. Un privado va a invertir solamente si sabe si va a poder recuperar los costos mediante tarifas o si el subsidio público va a estar y después no, el sector público no se va a dar vuelta y va a decir, no te doy más subsidio. Tienen que estar muy claras las obligaciones de inversión, tienen que estar muy claros los estándares de calidad que se fijan. Tenemos que recordar que la inversión en infraestructura es de largo plazo y es muy alta. Entonces, una vez, y además es como se usa ese término de inversión hundida. Una vez que construís un túnel para hacer un metro, no se puede usar para nada más. Está ahí. Entonces, no es, la inversión en infraestructura es lo opuesto a la inversión financiera, donde uno entra a un país aprovechando las tasas más altas, comprando bonos, acciones, cambian las cosas y al día siguiente uno se va. Esto es una propuesta de muy largo plazo. Lo interesante que tiene es que al ser una propuesta de largo plazo y si está bien hecha, tiene retornos predecibles, estables en el largo plazo, los inversores institucionales la ven con muy buenos ojos. Y me refiero a fondos de inversión, fondos de pensión, que en muchos países de la región tienen montos muy importantes, pensamos en Chile, Colombia, Perú, Brasil. Y esa es una inversión que hace un match muy bueno con las obligaciones de largo plazo que tienen estos fondos. Entonces, realmente tenemos que trabajar para mejorar los marcos regulatorios, para que sean estables, para preparar muy bien los proyectos, que sean atractivos. Ahora, no quiero terminar en un tono pesimista, pero la pandemia nos está complicando la inversión privada en muchos sectores, ¿no? Porque es un shock
que totalmente, que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto va a afectar. Pensemos en un sector que en América Latina ha traído mucha inversión privada, que son los aeropuertos. ¿Sí? Casi todos los aeropuertos de la región, los más grandes, están en administración privada. El shock que se ha vivido es tremendo. No sabemos cuándo vuelve el mercado aerocomercial a funcionar. Entonces, ¿quién absorbe ese shock de demanda? Es bien complejo, y cómo va a cambiar el apetito de los inversores privados para invertir en infraestructura. Entonces, aquí tal vez que genera contingencias fiscales, es así, pero probablemente el Estado tenga que desarrollar algún tipo de garantías inteligentes, bien diseñadas para atraer el capital privado. Interesante. Bueno, Tomás, mil gracias por la charla, la verdad que buenísimo, súper interesante. A ver, esto que decías de cambiar el foco, ¿no? Y mirar la infra no solo como estructura, sino como servicios. Muy interesante el tema del rol de la digitalización en todo este proceso y cómo eso hace que sea mucho más, si querés, acelerado el cambio que se da desde el punto de vista de la oferta, de la demanda y la presión que pone sobre el regulador, ¿no? Yo creo que es interesante eso, ¿no? Que en la región tengamos en cuenta que desde el punto de vista regulador se vienen cambios importantes. Y esta idea que hablábamos desde el principio de que la infraestructura puede ser parte de la solución, puede y tiene, ¿no? Que ser parte de la solución para la post-pandemia, de forma tal de que apalanquemos y logramos generar activos que nos permitan volver a una senda de crecimiento sostenido, como decías vos, con compromiso político, que permita dar previsibilidad y al mismo tiempo podamos movilizar recursos, ¿no? Más allá de que al principio probablemente sea difícil atraer inversión privada, pero si nosotros diseñamos los instrumentos públicos de manera tal de que desde el día cero estén pensados, ¿no? En movilizar recursos, probablemente podamos canalizar mejor las inversiones en la región. Así que tenemos un montón de preguntas de la gente, les pedimos disculpas, hay muchas preguntas sobre el tema de la regulación de los paneles solares, te digo que fue un hit, por ejemplo, y también sobre temas de APPs, así que por ahí más adelante hacemos otra charla para discutir y seguir hablando de estos temas. Tomás, y te dejo la última palabra, si quieres agregar algo. No, muchísimas gracias por la invitación, me encantó este diálogo. Sí, cuando quieras lo volvemos a hacer. Invitar a la gente a que lea el libro y como vos dijiste ahí en el enlace, hay un montón de papers que muchos tratan estos temas regulatorios con los casos específicos de Colombia, mucho de acceso a electricidad. Entonces realmente, y si tienen comentarios, me pueden escribir sin ningún problema y yo canalizo las preguntas. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Ahí de nuevo, ahí en el chat tienen el link para bajar el libro y acceder a todos los papers. Les agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta esta hora. La semana que viene vamos a estar charlando con Dorotea López Giral de la Universidad de Chile sobre el tema de servicios, justamente, pero más pensado desde el punto de vista de la exportación de servicios basados en conocimiento. Así que los esperamos a todos el próximo jueves. Mil gracias, Tomás. Bien, muchas gracias a vos, a todos por estar. Chao.